Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia es la elección. Estamos haciendo un seguimiento a los temas y al proceso electoral. Recuerden que estamos a 2 meses larguitos de elegir gobernador, alcaldes, diputados y concejales, inclusive juntas administradoras locales. El 27 de octubre es la fecha para que usted, con el poder ciudadano del voto, determine quién va a estar al frente del destino de Antioquia, de los municipios y de todo este ejercicio político en Colombia. Iniciamos hace ya varios programas y varios meses en este tema de demos elementos, conozcamos qué ocurre, y en esa oportunidad debutamos con la MOE, un movimiento ciudadano que hace observación electoral y revisa y está pendiente y supervisa que las cosas marchen bien. ¿Qué está ocurriendo con el proceso electoral? Cuando la campaña está en todo su furor, ¿qué se conoce? Las denuncias, ¿en qué estamos? Esta noche hacemos un seguimiento también con la MOE sobre el proceso de campaña política y electoral. Y vuelve con nosotros Verónica Tavares, delegada en Antioquia de la MOE. Pues Verónica, bienvenida una vez más en la casa aquí de la democracia que es Teleantioquia, y vamos a hablar con la gente de qué está ocurriendo con la campaña. Bienvenida de nuevo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Sabemos que el calendario electoral tiene como 2 momentos vivos, y déjemelo decirlo así. Seguimos los ciudadanos inscribiendo la cédula hasta el 26 de agosto, pero también hasta esa fecha los ciudadanos, o escuchamos ya que la Procuraduría, pueden denunciar los candidatos que se inscribieron ante el Consejo Electoral porque se inscribieron estando inhabilitados para que le revoquen la inscripción. Comencemos a hablar de qué viene ocurriendo, qué ve la MOE en estos 2 momentos, inscripción de cédulas y el tema de denuncias, ¿en qué está en ese sentido? Recordemos que la participación en nuestra democracia está no solo relacionados cuando, digamos, vamos a votar, que está estrictamente relacionado precisamente con el tema de la inscripción de cédulas. Yo inscribo mi cédula para poder votar. Hay plazo hasta el 26 de agosto, pero además hay otra forma de participar, y es que se pueden hacer solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas. ¿Quiénes han venido haciendo esta solicitud? En principio, la Procuraduría sacó un listado con aquellos candidatos que tienen hoy inhabilidades y que le hace la solicitud al Consejo Nacional Electoral para que emita una resolución que efectivamente revoque estas inscripciones. La ciudadanía también puede solicitar que se haga una revocatoria de inscripción de candidaturas, y es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral hacer toda la investigación, definir esos criterios y emitir las resoluciones, y tiene plazo hasta el 27 de septiembre para eso. De modo que tenemos hasta el 27 de septiembre para tener noticias sobre si se ha revocado alguna inscripción, si va a haber un cambio en los tarjetones, y por supuesto que la registraduría tome las medidas para que a partir del 27 de septiembre se emita un tarjetón, digamos, versión final, que sería la que imprimen para tener el 27 de octubre, el día de las elecciones. Recordemos que hasta el 27 de julio hubo plazo para que la gente se inscribiera. Aquí estuvo el registrador y nos dijo, en Antioquia son casi 14.000 inscritos entre alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, etcétera, etcétera. Y lo que estamos mirando es que usted como ciudadano no solamente tiene que esperar al 27 de octubre, sino que si conoce que un candidato inscrito para cualquiera de las corporaciones o elección uninominal está inhabilitado, lo puede denunciar, y le corresponde al Consejo Electoral tomar la decisión si ese candidato va o no en el tarjetón. ¿Qué ha estado ocurriendo con las denuncias, Verónica? ¿Qué han visto ustedes, la Procuraduría qué ha mostrado y ustedes qué han encontrado en este proceso? Esta semana la Procuraduría emitió un listado de 694 candidatos que se inscribieron estando inhabilitados. De esos 694, 75 están en Antioquia. ¿Y qué hemos visto? Pues que aquí hay una responsabilidad muy grande de parte de los partidos políticos, porque ellos tienen la posibilidad de hacer una consulta o de solicitarle a los candidatos como una especie de certificación de la ventanilla única que habilitó el Ministerio del Interior, que recoge información de diversas entidades para saber si esos candidatos tienen hoy o no una inhabilidad. Por lo tanto, digamos que la responsabilidad recae sobre todo en los partidos políticos por haber otorgado avales a quienes no contaban con las calidades para hacerlo. Y también pues toda la responsabilidad que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral, porque tiene menos de 2 meses para emitir una resolución sobre estas solicitudes de la Procuraduría, más las que haga la ciudadanía. ¿Tendrá la capacidad? Vamos mirando un poquito datos y números. En Antioquia, 75 denunciados por la Procuraduría. Entiendo, Verónica, que hace 4 años el número que denunció la Procuraduría en todo el país fue parecido, similar a estas 694 de hoy. Fue un poco más de 700. 763 tal vez me comentaba usted y más ahora. de 1000 que presentó la ciudadanía. Con eso, el Consejo Nacional Electoral revocó alrededor de
105, perdón, de 876, no creo que me equivoqué en el dato, se habían... Tal vez 87, sería tal vez el 10%. 1063 fueron revocadas. Ok, de 2.000 denuncias entre ciudadanos y Procuraduría, la mitad fueron revocadas, es decir, que el instrumento es útil. Pareciera que este momento de revisión vale la pena hacerlo. El instrumento es útil, sin embargo, hubo unas sobre las que no hubo ningún pronunciamiento, digamos que siguió, digamos, su curso, pero ya digamos que era un asunto extemporáneo porque ya habían pasado las elecciones y bueno, ya digamos no había mucho que hacer. ¿Qué sucede luego? ¿O por qué es tan importante este tema? Porque el hecho de elegir a un candidato que está inhabilitado, pues además que se está incurriendo en un delito, digamos que lo que está provocando es un problema de gobernabilidad en los municipios, porque entonces empezamos con esta suerte de votaciones atípicas o de elecciones atípicas. Desde el 2016 en Colombia se han hecho alrededor de 12 elecciones atípicas y eso genera un problema de gobernabilidad muy grave para un municipio o un departamento, no contar con un alcalde, no contar con un gobernador que pueda estar, digamos, al frente de la gestión pública, al frente de las políticas públicas. Entonces es un tema de vital importancia poder tener candidatos con las calidades que se requieren para ejercer el cargo y, digamos, no incurrir en esto de estar en elecciones atípicas una tras otra porque se presentó un candidato inhabilitado. Las cifras que usted nos muestra, Verónica, son optimistas e ilusionan. Le digo por qué. Yo no tenía tan claro que hace 4 años hubo 2.000 denuncias, déjeme redondear, entre Procuraduría y Ciudadanía, y el Consejo Electoral tumbó 1.000 inscripciones, es decir, siquiera la mitad. Vale la pena participar. Ahora hablamos de 700 de la Procuraduría, otras tantas de la Ciudadanía, es decir, estamos a tiempo y nos quedan días para que se vence ese plazo de denuncia. Exactamente, recordemos que este es un mecanismo en que, que puede recaer sobre la ciudadanía, una forma de participar, digamos, de estar al frente y ser una parte activa de todo este proceso electoral, ¿cierto? De poder hacer un seguimiento, una observación de lo que sucede, si hay un candidato o una candidata en mi municipio que no cumple con esas condiciones, pues poder hacer la solicitud a la autoridad electoral de esa revocatoria, porque las consecuencias en el futuro pues son más graves que este mismo remedio. Claro, el tarjetón no está definido, nos dice Verónica, hay muchos caminos todavía en marcha que permiten que sean revisados. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se puede dar para que los 14.000 inscritos no lleguen a aparecer en el tarjetón si no merecen estar? Vamos a mirarlo después de este corte de mensajes aquí en Teleantioquia de la Elección. Estamos revisando esta noche con Verónica Tavares de la MOE qué está ocurriendo con el proceso electoral. Ya hemos visto que hay una cantidad de denuncias sobre inscripciones irregulares de candidatos y en este sentido 75 casos estaban en Antioquia por la Procuraduría y el Consejo Electoral nos dirá si pueden o no ser elegidos. El tarjetón finalmente, como la semana pasada escuchamos del registrador, se manda a imprimir el 27 de septiembre, un mes antes de la elección. ¿Qué más puede ocurrir, Verónica, para que esa cantidad de nombres no aparezca en el tarjetón? ¿Todavía los partidos políticos, los candidatos pueden moverse, hacer algo y tomar decisiones? Sí, el mismo registrador se manifestó diciendo que hasta el 27 de septiembre ellos podían renunciar a candidaturas y hacer adhesiones a otras campañas. Hoy hay un sentir ciudadano porque hay municipios con muchísimas posibilidades, muchísimos candidatos y se pone en duda la representatividad que pueda tener alguno de ellos en caso de ser elegidos. Entonces, digamos que en ese sentir ciudadano casi que hay un clamor porque hayan algunas renuncias y algunas adhesiones para tener una contienda mucho más estrecha, pero sobre todo tener una representatividad sobre aquel que gane, ¿cierto? Tener la mayor cantidad de votos posibles y que, digamos, sí represente ese sentir ciudadano sobre aquel que se eligió. Claro, porque uno mira números simplemente, sin entrar a calificar pues, posturas políticas ni aspiraciones. Hace 4 años en Medellín se presentaron 6 candidatos, el tarjetón tenía 6 fotos y el voto en blanco. Ahora, hasta la fecha, tenemos 15 candidatos y el voto en blanco serían 16, lo que significa un incremento de más del 200%. Y digamos que no es una tendencia nacional, porque en Bogotá, por ejemplo, uno ve que hay 5 candidatos y es 4 veces más cantidad de personas. Entonces dice uno, Verónica, ahí hay una
participación muy activa, pero la gente pensaría demasiados nombres y creció demasiado la cantidad de personajes para lo que significa la elección de octubre, por ejemplo. Demasiados nombres pueden confundir a la gente, Claro. ¿cierto? Y nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de tener un voto programático y el papel de la ciudadanía que tiene al respecto, ¿cierto? De investigar, saber cuál es el programa de gobierno de cada uno de ellos y poder establecer reales diferencias, pues, porque cuando tienes 15 opciones, pues te preguntas si son tan diferentes unos frente a otros como para decir cuál es el mejor o las mejores propuestas para esta ciudad. Entonces, sí sería muy importante como mirar cuál va a ser la dinámica en esta campaña y estar muy al tanto de si se da el caso de estas adhesiones. También puede que no ocurra. Y allí entonces la ciudadanía, digamos que la invitación es salir a votar masivamente para que aquel que salga elegido realmente esté representando el sentir de toda la población. Y renuncias y adhesiones de los candidatos que siguen siendo legales y válidas según el calendario y según lo que el registrador ha dicho. Según el calendario y según lo que el registrador dice, más o menos hay una opción de versión final del tarjetón, por lo tanto, a partir del 27 de septiembre dicen mandamos a imprimir y así queda. Entonces, sí, la invitación es a que la ciudadanía esté muy pendiente de lo que suceda, que esté muy pendiente de los debates, que consulte el informe de la Procuraduría, por ejemplo, para el caso de las inhabilidades, y que invite a otros, a sus vecinos y vecinas, a que salgan a votar para que sea una real manifestación ciudadana lo que ocurra el 27 de octubre. La MOE muy pendiente de todo este proceso. También entiendo que han ocurrido y ustedes han enterado ya de alertas sobre lo que está ocurriendo en seguridad, en presión política. ¿Qué viene ocurriendo en esta campaña? Mire, para Antioquia este tema es supremamente importante. Nosotros lamentablemente tenemos unos problemas de seguridad graves. Hay algunos municipios que hoy padecen, digamos, la problemática de las economías ilegales, también que son corredores del narcotráfico, y todas estas dinámicas pueden afectar las elecciones en la medida en que pueden generar un constreñimiento al sufragante porque grupos armados ilegales pueden estar haciéndolo, pueden estar infiltrándose en las campañas, pueden generar una situación de miedo que no permita que la gente participe. Por lo tanto, estar al tanto de cómo es la dinámica de la violencia política, social y comunal en nuestros municipios es muy importante. Nosotros hemos hecho un seguimiento desde el 27 de octubre del 2018 sobre lo que ha pasado en el departamento y hemos encontrado 18 casos en los que se han dado asesinatos, amenazas y, digamos, atentados a distintos liderazgos en distintos municipios de nuestro departamento. Las zonas más afectadas, lamentablemente, pues como las que escuchamos en las noticias siempre, el caso del Bajo Cauca, Norte y el Urabá antioqueño. Entonces es muy importante estar al tanto de lo que sucede allí, que todas las autoridades locales, la fuerza pública, distintas entidades del Estado hagan presencia en esta zona, digamos, estén acompañando a la ciudadanía, se brinden las garantías de seguridad para los distintos candidatos y candidatas, de modo que podamos tener unas elecciones tranquilas y unas elecciones, digamos, libres, ¿cierto? Donde todo el mundo pueda expresar, digamos, su decisión en el voto sin mayores presiones de grupos armados ilegales. Y digamos que es lógico porque es la vida en sociedad. La gobernación ha estado muy pendiente, la presidencia en el tema de seguridad en estas zonas. Han hecho consejos extraordinarios de seguridad porque no solo se afecta la vida en sociedad, también por supuesto, sino también la vida política de estos municipios. Y ahora en campaña ustedes sienten que se refleja eso. Estamos viendo el reflejo de una violencia generalizada que también afecta a la política. Que afecta a la política y afecta a la participación. Claro. Entonces, justamente son estos municipios los más afectados por la violencia los que menos están participando. La tendencia cambia un poco cuando hablamos de elecciones locales porque la gente, digamos, se siente más llamada a participar porque conoce los candidatos, saben y se informan, digamos que están más empapados de lo que sucede en su municipio, más que en una elección, por ejemplo, para presidencia. Pero sí hemos visto que justamente los municipios que están más afectados por la violencia son los que menos participan, tienen un nivel de participación más bajo. Verónica, hace varias décadas era claro
que esa violencia afectaba más a algunos partidos políticos. Hoy no tiene esa condición, hoy afecta a los que están en la política. A todos los partidos políticos, de todos los espectros, de todos los colores, afecta a todos por igual en el país. La capital, Medellín, en este caso para Antioquia, Bogotá, ¿ese tema de esa violencia no pesa tanto en el tema electoral? No, Medellín es uno de los municipios donde se ha presentado la violencia. Ah, ok. También. Entonces, es decir, Medellín también es un sitio lamentablemente donde participan muchos grupos armados ilegales, claro, donde también se da esta situación de unas luchas por el microtráfico, también por el tránsito o corredores también por donde salen algunas de estas mercancías, por llamarlo de algún modo. Claro. Por lo tanto, Medellín no está exento de esta situación y es muy importante mantenernos al tanto. Recordemos que el año pasado también tuvimos una situación similar en la Comuna 13, donde nos preguntábamos, bueno, ¿se van a poder dar las elecciones tranquilamente en esta comuna? Y eso es lo que tenemos que estar siempre revisando, consultando, porque hay que hacer todo lo posible para que estas elecciones pues salgan de forma muy tranquila, sin mayores inconvenientes y que la gente pueda salir a votar y ejercer su derecho. Seguimos con la MOVE revisando el proceso electoral. En la parte final del programa, donde vamos a mirar qué ocurre con la participación femenina y otro tipo de denuncias, sabrán más sobre lo que está ocurriendo. Ya regresamos en Teleantioquia la elección. Esta noche estamos revisando todo este calendario electoral y lo que acompaña con la campaña política con la MOE, que está atento y experto en revisar este proceso. Pues qué mejor que hablar con una mujer de la participación de las mujeres. O Verónica, de la no participación, ¿cómo estamos en este 2019 con el tema de la mujer en el tarjetón, para llamarlo de alguna manera? Es realmente preocupante porque si hacemos un análisis, solo el 38% de las candidaturas hoy en Antioquia son mujeres. ¿38%? ¿Sí? Solo el 38%. Es decir, si uno mira el tema de la ley de cuotas, que es del 30%, pues esto se está convirtiendo casi que en un techo, porque no ha habido un incremento mayor con respecto al 2015. Es decir, que esta ley de cuotas no ha sido como el piso para impulsar y motivar la participación política de las mujeres, sino que se está convirtiendo en un techo. Y ahí uno puede hacer distintos análisis de diversa índole alrededor de esos obstáculos que hoy sufrimos las mujeres para participar en política. Porque el problema no es solo ser candidata, sino si salgo elegida. Claro. Y aquí hay un ejemplo muy cercano. Nosotros tenemos un consejo de Medellín, donde son 21 curules, sí, de las cuales hay alrededor de 4 mujeres. 5 mujeres. 5 mujeres. Sí. Y en la Asamblea Departamental de 26 diputados, en este momento hay una sola mujer. Claro. Entonces no es solo solo el 38%, digamos, presentan esa intención, pero habrá que ver cuántos de ese 38% salen elegidas. ¿Qué tipo de obstáculos tienen? De todo tipo, porque está digamos, de aspectos personales, individuales, alrededor de la familia, en diversos municipios, dificultades con sus familias porque van a participar en política, también porque se nos sigue vinculando a las tareas del cuidado y a las tareas del cuidado de la familia. Como un tema cultural. Es un tema además cultural. Digamos que la vida en los partidos políticos tampoco le da cabida o hace todo para que las mujeres participen, no siempre desarrollan procesos de capacitación de liderazgos femeninos, además, digamos, dentro de sus dinámicas y cuando hacen las reuniones justamente es en aquellos horarios donde las mujeres tienen que estar cuidando a su familia. Y adicionalmente hay otros relacionados con los temas culturales y, digamos, patriarcales en términos de cómo nos ven los hombres, donde nos tenemos que esforzar mucho más para tener una credibilidad, para expresarnos, donde dicen que no se les note que tienen miedo. Eso pues dentro de las entrevistas que hemos hecho en nuestras investigaciones en la misión de observación electoral, y también todo esto relacionado sobre los asuntos de la cultura y de cómo se ve la mujer participando y ejerciendo un liderazgo político. Verónica ha explicado un tema de ley de cuotas que para la gente no es tan común. Para asamblea y consejo, es decir, para elección de corporaciones, la ley le dice, señor partido político, dentro de sus 21 candidatos, si fuera el Consejo de Medellín, el 30% mínimo debe ser mujeres. Y ahí aparece la mujer
inscrita, cosa que no obliga o tema que no obliga para la elección unipersonal, es decir, para alcalde o para gobernador, ninguna ley obliga que sea hombres y mujeres, y allí vemos, Verónica, por ejemplo, hoy, para el tema de Medellín, 15 candidatos, solo una mujer, para el tema de gobernación, 8 candidatos, todos hombres. Y cuando la escuchaba me puse a pensar, no existe en Colombia hoy ningún presidente de partido que sea mujer, ninguna presidenta. Ninguna. Es claro que al final del ciclo, en la elección, cuando se llega, dijimos Consejo de Medellín 5 de 21, Asamblea 26, una de 26, pues no se ve la mujer reflejada en el resultado final. No solo no nos vemos reflejadas, sino además que tampoco hay hombres que lideren proyectos de ley, política pública, que propendan por la igualdad de oportunidades. Es decir, las agendas que son específicas para nosotras las mujeres tampoco son movidas, digamos, en estas corporaciones, en estos espacios de representación política. O sea, que pueden llegar algunas mujeres y no necesariamente estar moviendo las agendas para la igualdad de oportunidades nuestras. Por ejemplo, en el caso de pensiones, las mujeres estamos mucho más afectadas que los hombres, o en el caso que siempre se menciona de la brecha salarial, que es clarísimo, o el acceso al trabajo, la informalidad afecta más a las mujeres. Entonces, hay una serie de asuntos que están afectándonos muchísimo más, no siendo minoría, somos mayoría en el país, y aún así no tenemos muchos líderes que puedan estar moviendo estas agendas en el Congreso, en el Consejo o en la Asamblea, inclusive en la misma administración pública. Entonces, es muy importante poder desarrollar una serie de recomendaciones que implica partidos políticos, inclusive medios de comunicación, porque también su forma de cubrir las campañas o estas agendas también podrían influir e incidir muchísimo para tener una real representación y que además las agendas nuestras pues se estén moviendo en estos espacios. Digamos, no se sabe quién va a ganar, eso el que diga quién es alcalde o gobernador se las da de brujo y eso es una irresponsabilidad, pero a la fecha Bogotá tiene una opción clara de que una mujer llegue a ser alcaldesa y en Atlántico que una mujer sea gobernadora, porque por el apoyo político que tienen, lo que representan, pareciera que ya se abrieron ese camino. Es claro que faltan políticas públicas que ayuden a que la cultura, que es más lenta en evolucionar, claro, entienda y avance. Así es la cosa. Así es, porque hoy nos está afectando en nuestra representación y sobre todo en las distintas problemáticas que tiene nuestro país, nuestra región y que está afectando muchísimo más a las mujeres. Y los números son claros. En el censo electoral el 52% son mujeres, 48% son hombres. En las universidades las estudiantes son el 55% y los hombres el 45%. O sea que la presencia activa está ahí y uno pensará, Verónica, que nos quedan 30 segundos, que la mujer sigue ganando espacio y avanzando y esto habrá que llegar a la política, que es tan complejo al final del camino en los temas de sociedad. Claro, cuando hablamos con las distintas mujeres que están interesadas en estos temas, nosotros les hemos dicho, nosotros tenemos la capacidad de poner o no poner un alcalde, ¿cierto? De decidir, porque somos hoy la mayoría. Es muy importante que nos empoderemos, que sigamos trabajando por esta capacitación de los liderazgos, pedirle esto a los partidos políticos, que es necesario que estén siempre promoviendo liderazgos políticos femeninos y que también los medios de comunicación pueden contribuir con esta visibilidad de estas mujeres y además como de estas problemáticas que son necesarios estar moviendo en la opinión pública. 38% de inscritos en esta elección son mujeres. ¿Cuántas serán elegidas? El hecho es que en el fondo del camino, el 27 de octubre, hay más mujeres habilitadas para votar que hombres. Las mujeres deciden. Pues Verónica, un placer como siempre en Teleantioquia Elección tenerla y que nos ayude a entender cómo va este camino. ¿Volverá usted al final del proceso para contarnos qué ocurrió con todas estas denuncias? Muchísimas gracias por la invitación y seguiremos encontrándonos precisamente para conversar sobre todo este proceso electoral. Recuerden que el poder lo tiene usted como ciudadano, usted elige y en Teleantioquia de Elección seguimos dando elementos de juicio para que entienda mejor de qué se trata este tema que por momentos parece lejano pero condiciona su calidad de vida. Lo esperamos mañana en una nueva emisión de Teleantioquia de Elección. Feliz noche para todos, continúen con Teleantioquia TV en Grande.